Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes y les prospere en todos sus caminos. Estamos en Perec 3, Pasuk 17. Dice, porque no envió Elohim a su Mashiach a los hombres para declararlos excluidos para siempre de la vida, sino para que los hombres sean salvos por medio de él. El que tiene fe obediente en él no es excluido, pero el que no tiene fe obediente en él ya ha sido excluido del mundo por venir, porque no ha creído en obediencia en la persona de Mashiach, único de Elohim. Y esta es la causa legal que estará pendiente sobre ellos, y que la luz ha sido ofrecida a los hombres de esta edad presente, pero ellos amaron más la vida sin obediencia a la Torá que la de sujeción a la Torá, porque su forma de vivir era malvada, mala. Porque todo el que practica lo prohibido por la Torá aborrece la luz y no viene a la luz para que su forma de vivir en realidad no sea expuesta. Mas el que practica la Torá se acerca sin temor a la luz para que sea manifiesto a todos que su forma de vida está en armonía con lo que Elohim ha establecido. Después de esto, Yeshua fue con sus talmidín a la tierra de Yehudá y estaba allí con ellos y hacía tevilá. Bueno, ¿qué estamos mirando aquí? Estamos mirando de que el maestro mismo nos está hablando que hubo un propósito de parte del Eterno al enviar a Mashiach. Y habla, introduce este tema desde la perspectiva de entender que el Mesías no vino para condenar al mundo, sino todo lo contrario, vino para proveer al mundo de vida, que es la razón final del advenimiento de nuestro Santo Maestro. Detrás de sus palabras se encierran muchos misterios y se encierran también muchas verdades, reveladas ciertamente ahora a nosotros y que podemos nosotros comprender. Pero ciertamente estas verdades son en la realidad, en la vida cotidiana que el Eterno nos ha dado, un sí y un amén en el creer, pero no creer como lo hace la religión, que dicen que creen en Dios, pero nada más hasta ahí se queda todo. Porque la diferencia que se hace entre la religión y la fe que enseña la Torá es una fe que le cree a Dios, pero que obedece a su Creador, que se sujeta a la voluntad de Él expresada a través de la Torá. Esto es bien importante porque al final del día lo que nos ayuda a poder hacer los cambios y transformarnos de una manera importante es la misma Torá. Por eso se nos fue dada no solamente la Torá, pero el mismo Mashiach, porque no bastaba la Torá, eso fue un ayo, lo explica Rab Shaul, como una ayuda, como un esclavo que nos llevó y que nos introdujo en el conocimiento del Mesías de Israel, a fin de que nosotros pudiéramos adquirir precisamente las condiciones en las cuales nosotros poder no solamente entender y comprender, llegar a la madurez, llegar a la comprensión de aquellas palabras, a la revelación que nos hace el Eterno a través de su Torá y que fue revelado en todo su esplendor en la vida de nuestro Santo Maestro. De tal manera que, como dice el Mesías único, es interesante porque no hay 2, no hay 5, no hay 10 Mesías. No, solamente hay uno. Y hay algo bien importante, que aun cuando nuestro pueblo se ha empeñado en proponer a mucha gente como Mesías, o se han propuesto incluso, esto ciertamente lo único que ha traído las condiciones que se dieron o que se han dado en la historia, grandes situaciones y graves situaciones para aquellos que proponen a quien no es Mesías. Recordando precisamente
a este hombre anteriormente en los hechos, antes de que nuestro Santo Maestro surgiera, se manifestara como el Mesías de Israel, o que el cielo lo manifestara como tal. Hubo un hombre llamado Menahem. Este hombre Menahem fue propuesto como el Mesías de Israel, pero llenando la expectativa política y social, que anhelaba con todo su corazón que llegara el Mesías para liberarlos de la opresión que vivían en esos momentos. Desgraciadamente, Menahem promovió una rebelión, promovió una situación de conflicto grave que terminó con su muerte, una muerte sangrienta, no solamente de él, sino de muchísima gente en su momento dado. Y consecuentemente, pues quien sufre las consecuencias, pues fue precisamente el pueblo. Y esto fue lo que dejó. Y en muchas otras ocasiones, esta circunstancia, esta situación de proponer por parte de nuestros hermanos a otro que no ha sido el enviado de Mashiach como Mesías, ha causado descalabro, ha causado conflicto, ha causado merma, ha causado pérdida, es lo que ha causado. Porque pues antes de que viniera Yeshua, nuestro Santo Maestro, se propusieron, pero después de que Él resucitó y se manifestó la gloria de Dios en su vida, todavía se manifestaron seres, personas que fueron propuestas como Mashiach. Pero ya incluso se revela en lo que acabamos de leer, precisamente que en el verso 18 dice: el que tiene fe obediente en él, ¿quién? En el Mesías, no es excluido, pero el que no tiene fe obediente en él, ya ha sido excluido del mundo por venir, que es la meta, el propósito. Bueno, es algo tremendo, terrible. Nosotros no nos vamos a meter en el punto de que al final del día el que juzga es el Eterno y Él decide, no nosotros. Bendito sea el Eterno, porque no nos toca eso, no quisiéramos ni siquiera pensar en ello. Y dice, porque no ha creído en obediencia en la persona de Mashiach, el único Elohim. Es decir, cuando habla del único Elohim, está en el contexto, mis amados, de entender los términos hebreos que tienen que ver no con naturaleza, como ya hemos enseñado, no con sustancia, no con esencia, no con origen, desde luego, sino habla de que cuando en el caso de este término Elohim es puesto, con el propósito de hacer entender más que otra cosa las capacidades que el Eterno da, y en este caso la autoridad que el Eterno da para poder llevar a cabo una boda a Hashem. En este caso de nuestro Santo Maestro, pero por ejemplo, en el caso de Moshe Rabbeinu, que es determinado también como Elohim, dice la Escritura, citándolo textualmente y parafraseando, dice que le dice el Eterno a Moshe que él le ha levantado y le levantaría como Dios, y a Aarón como su profeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que acaso Moshe era otro Dios? No. Estamos hablando de que cuando se le determina como Dios, incluso a los mismos jueces se les determina como Dios, entonces se está hablando de la autoridad delegada por el Eterno para llevar a cabo algo, una labor creativa, una labor de servicio al Eterno. Y en este caso, pues sucedió así con nuestro Santo Maestro. Y esto lo mencionamos como repaso que nosotros debemos entender, porque cuando leemos las Escrituras, para nosotros no hay tropiezo, pero para mucha gente que es idólatra, que dice, ya ves, Jesús es Diosito. No, ni es Diosito, ni es Jesús. Ni es Diosito, ni es Jesús. No es Diosito en esencia, en sustancia, en naturaleza, no. Sino es el enviado de Hashem para llevar a cabo la redención en su contexto.
Por lo tanto, ni es Diosito, ni tampoco es Jesús. Es Yeshua el Mesías, en el contexto hebreo y en el cumplimiento de la promesa que el Eterno daría. Por lo tanto, reconocer que Él es el único Dios es lo más importante que nosotros debemos tener en mente, en nuestro corazón. Consecuentemente, uno de los puntos más importantes de todo esto es precisamente la revelación que el Eterno hace a través de la Torá, del mismo Mesías, y también la revelación que Él hace a través de las Escrituras para que nosotros podamos creer, para que nosotros pudiéramos entender, para que se nos hubiese revelado que Yeshua era el Mesías y por lo tanto creer y saber y vivir con esta convicción de que el Eterno le ha enviado, porque el hecho de que sea Elohim significa que Él es un enviado servidor de Hashem para cumplir un propósito importante en la vida. Y por lo tanto, ¿qué aprendemos de acá? Pues que tenemos que obedecer como Él también obedeció. Y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es lo mismo que, así como Él, siendo quien era, aprendió la obediencia, imagínense nosotros que venimos de un contexto de paganismo, de idolatría, y que tenemos que hacer muchísimas rectificaciones en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. El cambio de vida, la transformación de vida es a través de la Torah y de la revelación del Mesías, que son las dos cosas extraordinarias que el Eterno nos ha dado para cambiar, para transformar, para que nosotros verdaderamente podamos aspirar al mundo venidero. Gracias al Eterno por esta provisión que nos ha dado y porque sus caminos, los caminos de la Torá, son rectos, son justos, son de vida para nosotros los que hemos entendido que Yeshua es el Mesías de Israel. No nos ponemos a juzgar a nadie más, solamente entendemos y aprendemos de la revelación que se nos da a través de la misma Torá y a través del mismo Mesías de Israel, para que nosotros podamos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de poder compartir con otros esta verdad. No te calles. Yo sé que hay muchos familiares que les estás hablando. No te calles, no te desanimes. Sigue, continúa, habla con palabras y sin palabras, con tu testimonio y con las palabras y con los argumentos que hemos aprendido de la misma Torá, a fin de que la gente que vive alienada, separada totalmente por una religión equivocadamente, sea traída a la verdad y sea haciendo una rectificación en su caminar, en su andar. Esa es nuestra responsabilidad, mis amados, obedecer, pues el Eterno, quien es bendito, a través de Él nos manifiesta y nos dijo y nos dejó buscar a las ovejas perdidas de la casa de Rey. Y esto implica también dar a conocer al único Dios verdadero y al Mesías al mundo. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.